¿Alguno de ustedes se imagina qué le pasó a este paciente que vi hace un tiempo? Desarrolló una hormona, está muy cerca. Él está muy cerca, los demás están totalmente equivocados, pero él está muy cerca. Resulta que este paciente, ahora sí me oyen bien allá atrás, ¿verdad? Estaba preguntando qué le pasó a este paciente. Este es un paciente que tenía una enfermedad en la cual se tenía que inyectar insulina. La insulina es la hormona que mete el azúcar adentro de las células para utilizarlos. Este paciente tenía diabetes tipo 1 y su páncreas dejaba de fabricar insulina y él tenía que entonces inyectarse insulina para poder vivir. Lamentablemente, la insulina es una hormona que todo lo que toca lo engorda. Y él, como se inyectaba solo en esa parte del abdomen, era flaco en todas partes, menos en donde se inyectaba, por culpa de esa insulina. Lamentablemente él tiene pocas opciones porque él es diabético y se necesita inyectar insulina para poder vivir, pero resulta que la insulina es algo que nosotros fabricamos todos los días cada vez que comemos azúcar. Y no solo azúcar de la comida chatarra, eso ya todo el mundo sabe que eso engorda, pero el azúcar también está en muchos alimentos que ustedes no saben. Por ejemplo, la avena, que todo el mundo cree que adelgaza, tiene 6 cucharadas de azúcar. El pan tiene azúcar. La papa tiene azúcar. Lamentablemente, hace unos años nos equivocamos los médicos. Tuvimos una confusión y se le dieron consejos equivocados a las personas. La siguiente diapositiva, por favor. En 1980 empezó la guerra contra las grasas y a partir de esa época se le recomendó a las personas dejar de comer mantequilla, cambiar el huevo por cereales, comer más pan, preferiblemente pan integral, y a partir de ese momento la obesidad en el mundo se disparó. Empezó a ocurrir algo que no era lo que se anticipaba. En 1980 ningún país de Latinoamérica tenía 15% de obesidad. Hoy todos los países de Latinoamérica tienen más de 15% de obesidad. En México, especialmente en los niños, es terrible. Y resulta que la cantidad de azúcar que estamos consumiendo ahorita es muy grande y no nos estamos dando cuenta. Especialmente no nos estamos dando cuenta inclusive cuando se trata de evitar comer azúcar. Uno come unas cantidades gigantescas de azúcar sin darse cuenta. La próxima diapositiva, por favor. Por ejemplo, unos cereales de los más dietéticos, aún sin agregarle azúcar, aún sin agregarle frutas, las frutas tienen azúcar, tiene 7 cucharadas de azúcar, 0 proteínas, 0 fibras y además es caro. En cambio el huevo, que en 1980 se recomendó dejar de comerlo, no tiene azúcar, tiene 6 gramos de proteína y además es mucho más sabroso y además es barato. Lamentablemente en 1980 los médicos se dejaron llevar por los que estaban equivocados porque tenían un conflicto de intereses. En 1980 las recomendaciones nutricionales que se dieron no las hicieron médicos y científicos, las hicieron los agricultores, que son los que sembraban el trigo, el arroz, el maíz. Y a partir de ese momento el consumo de todos esos alimentos aumentó mucho y el consumo de proteínas y grasa disminuyó. El resultado fue una catástrofe, pero el año pasado, especialmente hace 6 meses nada más, hubo grandes descubrimientos en la endocrinología del adelgazamiento que nos abrieron los ojos a los médicos y ya sabemos cuáles son los que engordan, el azúcar o las grasas. La próxima. Ahora empiezan las buenas noticias. Pueden comer con mantequilla sin remordimiento. El año pasado, la revista más importante de medicina reveló que la mantequilla previene la diabetes y no engorda. Muchos médicos que estábamos acostumbrados a mandar cereales y pan integral a todos nuestros pacientes para adelgazar, nos quedamos asombrados
y nuevos estudios se han sido publicados donde se ven que hay grasas buenas, incluyendo la grasa saturada como la mantequilla, que no engordan y que previenen la diabetes. La siguiente diapositiva. Pueden comer guacamole sin ningún remordimiento. El aguacate también es una grasa buena, pueden comerla, especialmente si eso va a ayudar a sustituir su consumo de pan, de galletas, de cereales. Excelente, eso les va a ayudar a adelgazar. No solo no engorda, les va a ayudar a adelgazar porque esas grasas quitan el hambre. Y esa es la base de todo. Yo quiero que ustedes traten ahora, para poder planificar su alimentación, no cuáles alimentos tienen menos calorías, sino cuáles alimentos quitan más del hambre. El poder de saciedad es lo más importante. Cuando uno no tiene hambre, comer sano es fácil. Cuando uno tiene mucha hambre, es imposible comer sano. Y esa es la parte más importante para poder controlar la epidemia de obesidad, especialmente en los niños que no tienen fuerza de voluntad. Controlar el hambre es la clave para poder comer bien. La siguiente diapositiva. Y esto yo creo que es la mejor noticia. El cacao también es una grasa buena que no engorda, así que pueden comer chocolate, especialmente si es chocolate negro con más de 72% de cacao. Excelente opción, es una súper alimento el chocolate negro y especialmente en México tienen tan buen cacao que deberían consumirlo sin remordimiento. Pueden la próxima vez decir, bueno, voy a tratar de adelgazar y se comen más chocolate negro, ¿ok? El chocolate blanco, por supuesto, no, porque ese no tiene cacao, ese sí sigue siendo chatarra. Hay otras también opciones que les voy a hablar más adelante, pero por ejemplo, un chocolate negro sin azúcar es buena idea, pero el chocolate negro, como tiene tanto cacao y poquito azúcar, a cualquier hora, aunque sean los que vienen con azúcar, están bien. Entonces, fíjense ahora que ya saben eso, un desayuno, no solo el más frecuente, sino el que hasta ahora se recomendaba, unas rebanadas de pan, unos cereales, un jugo de naranja, un yogur, eso suma unas cerca de 30 cucharadas de azúcar, sin agregarle azúcar. La cantidad de azúcar que tienen estos alimentos suma más de 30 cucharadas de azúcar y muy poquita proteína. No vuelvan a comerse estos alimentos pensando que están haciendo algo bueno para la salud. Están haciendo algo malo para la salud, algo que les engorda. Ustedes ya deben entender que entre las grasas o el azúcar, el malo es el azúcar. Ese es el alimento que sube la insulina. Y la insulina es la hormona que todo lo que toca hace que engorde, hace que aumente de tamaño. La insulina es una hormona que promueve el crecimiento de todas las células del cuerpo. Inclusive cuando una persona tiene la insulina muy alta, le empiezan a salir verruguitas en el cuello que no son peligrosas, sino son solamente una señal de que la insulina está estimulando el crecimiento de todo, inclusive de las células de la piel, y entonces la piel se hace más gruesa, se pone más oscuro el cuello, las axilas, y salen esas verruguitas que son una señal de que la insulina está muy alta. Eso entonces tiene que hacer disminuir el consumo de azúcar, que es lo que sube la insulina. El jugo eso tienen un capítulo especial. Este es el peor de todos, porque una fruta tiene vitaminas, una fruta tiene fibra, pero cuando uno la exprime, lo que sale es agua y azúcar. Un jugo de naranja es comida chatarra. Tiene la misma cantidad de azúcar que un refresco, 10 cucharadas. No tiene vitaminas porque las vitaminas se quedan en la fruta y obviamente la fibra se queda en la fruta. O sea que la próxima vez que vayan a tomarse un jugo, tómense un refresco. Porque están metiendo la pata, están haciendo el mismo error. Cuando uno se come la fruta entera, se está ingiriendo los beneficios de la fruta, las vitaminas y la fibra. De paso, las frutas tienen mucho menos vitaminas que los vegetales. Pero en todo caso, el jugo no tiene vitaminas y no tiene fibra porque esas se quedan en la fruta entera. Y cuando uno se va a comer, cuando uno se toma un jugo de naranja, se está tomando el agua y el azúcar de como unas 4, 5, 6 naranjas. En cambio, cuando uno se va a comer la fruta entera, se come 1, 2. Allá tiene una pregunta.
Hay jugos que son peores que otros. Por ejemplo, el jugo de naranja, uno no le mete la naranja completa, pero por ejemplo, el batidos de fresa, uno sí le mezcla la fresa completa. Entonces, es menos malo uno de fresa que de naranja. Sí. En la anterior diapositiva había dicho que también el yogur, pero eso incluye yogur natural. Excelente pregunta. El yogur natural no descremado, que no se le agregue azúcar, es un excelente alimento. Es excelente. O sea que ese sí lo deben comer. Ese les va a ayudar, el yogur no descremado, o sea, el yogur con grasa y no con azúcar, sino el yogur natural no descremado, excelente opción. El yogur descremado, que le agregan sabores, frutas, que eso tiene mucho azúcar, ese no es buena idea. Bueno, el jugo... es una buena pregunta. El limón tiene mucho menos azúcar que el resto de las frutas, así que esa es una buena opción. Realmente lo que te ayuda a sentirte bien cuando tú te tomes un jugo, si tú tienes un dolor de garganta, no es la cantidad de vitaminas que tiene la fruta. En todo caso, en el limón es lo ácido lo que te da esa sensación de bienestar, pero no es porque tú tenías una desnutrición de esa vitamina C que tiene el limón y que eso te va a ayudar. Si comer vitamina C va a ayudar a que dentro de un mes no tengas alguna infección porque te ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico, pero no tiene un efecto inmediato. Sí. Hace rato comentabas que la avena tenía azúcar. Sí. Pero la avena también se usa para combatir el colesterol. Es una excelente pregunta. El colesterol sube muy frecuentemente cuando uno consume mucho azúcar. Todos los cereales, incluyendo el arroz, el trigo, el maíz, la avena, tienen azúcar, tienen glucosa. Eso es azúcar. La avena es un poquito menos grave porque tiene otros compuestos que ayudan a que el hígado no fabrique tanto colesterol. Pero ni siquiera el huevo sube el colesterol en la sangre. El huevo tiene mucho colesterol, pero el colesterol en la sangre depende de cuánto colesterol fabrica el hígado y no depende de cuánto colesterol uno ingiera en la dieta. Entonces, la avena puede ayudar a que el hígado fabrique un poquito menos de colesterol, pero definitivamente no es buena idea porque lo que es más importante para bajar el colesterol es adelgazar. Las personas que tienen el colesterol alto y bajan de peso, el hígado entonces fabrica menos cantidad de colesterol. No es recomendable comer avena para bajar el colesterol porque la avena tiene azúcar. Y pueden hacer la prueba. Aunque un pan, cuando uno lo muerde, no es dulce como el azúcar, si ustedes lo mastican un ratito, necesario como un minutito nada más, las enzimas que tenemos en la saliva empiezan a digerir el pan y empiezan a sentir el sabor dulce de todos los cereales, pan, maíz, avena. Al principio del primer bocado no es dulce, pero si se lo dejan en la boca lo suficiente, van a sentir ese sabor dulce y pueden hacer ese experimento y van a decir, tenía razón ese doctor loco cuando me dijo que los cereales tienen azúcar, aunque uno ve un pan, uno ve una avena y no se imagina que eso ya tiene azúcar, glucosa. En las etiquetas de los jugos naturales, porque además de la fructosa que ustedes nos mencionan, viene declarada las varias vitaminas, varios porcentajes? Bueno, puede ser en los jugos donde se agrega la fruta entera, eso sí tienen una pequeña cantidad de vitaminas. Pero generalmente cuando viene procesado, ahí no hay ninguna vitamina. Eso sí, ahí agregan vitaminas en pastillas, algunas frutas, algunas bebidas para fortificarlas. Por ejemplo, al arroz también le agregan hierro para prevenir que haya anemia en la población. Y eso es bueno, pero no es que el arroz naturalmente crece con hierro.
Igualito también al jugo de naranja le agregan vitamina D para prevenir que en la población haya deficiencia de vitamina D. Pero no es porque la naranja tenga vitamina D, sino es porque políticas del gobierno para ayudar a prevenir enfermedades fortifican, le agregan con pastillas vitaminas a esas bebidas. Una excelente pregunta. Entonces ya saben, jugo ni en pintura. Eso era lo que se pensaba hasta hace poco. Hasta hace poco se creía que el colesterol en la sangre dependía del colesterol que uno consume en la dieta. Pero no solo que comer huevo no sube el colesterol, sino que comer huevo previene los infartos. O sea que otra buena noticia, pueden comer huevo. A sus abuelitos que quieren prevenir problemas del corazón, les pueden recomendar que coman más huevo porque es una excelente proteína y es uno de los alimentos que más quita el hambre. Y se recuerdan que el poder de saciedad es lo más importante para poder adelgazar. Cuando comen más huevo, van a tener menos hambre y cuando tienen menos hambre, van a comer menos chatarra, van a comer más sano. El próximo que les vuelvo a recomendar, botar la yema, es un criminal. Porque la yema es lo que quita el hambre. En la clara no hay vitaminas. En la clara, las proteínas de la clara no quitan el hambre. Lo bueno del huevo es la yema, lo amarillo. No boten, la próxima que les recomiende botar la yema, se paran y se van para no ser agresivos. Se paran y cambian de médicos para no ser agresivos. Pero los médicos ya saben que el huevo no sube el colesterol y que la yema es la mejor parte y que el próximo que recomiende botar la yema del huevo es un criminal porque es un excelente alimento y hay mucha gente muriéndose de hambre y están botando uno de los mejores alimentos. En la clara no hay vitaminas, en la clara hay proteínas, que es bueno, la clara, ojo, la clara del huevo es excelente, no es mala, es excelente, pero la mejor parte del huevo, donde están las vitaminas, es en la yema. Ajá, la siguiente diapositiva, por favor. Esto es otra parte que ustedes tienen que saber. Hay grasas buenas y grasas muy malas. Las grasas buenas, por ejemplo, el aceite de oliva es bueno, el aceite de coco es excelente, la mantequilla, como ya les conté, también es buena. Pero los aceites vegetales son muy malos. Por ejemplo, cocinar con aceite de maíz, con aceite de ajonjolí, con aceite de girasol, es muy mala idea. Es preferible cuando vayan a cocinar que utilicen aceite de oliva, pueden utilizar mantequilla también para cocinar o mejor todavía aceite de coco. Inclusive, esto merezco un aplauso, pueden cocinar con las tocinetas. También es una grasa buena y pueden comerla sin ningún problema. No según mi opinión, no según mis gustos culinarios, sino según los estudios científicos que así lo han demostrado. Nada de lo que yo le estoy contando acá ahora es según mi opinión o según mi experiencia. Es según lo que los estudios científicos dicen. Eso. ¿Cómo reconocer? Algo que ustedes tienen que saber, la comida chatarra, los ingredientes principales más comunes en la comida chatarra es azúcar y aceite de soya o aceite de maíz. Entonces, esos son uno de los dos peores ingredientes que deben siempre vigilar cuando la etiqueta dice aceite de soya, aceite de maíz, aceite de girasol, también es muy malo y lo deberían botar. Si dice azúcar o muchas veces dice carbohidratos, si es muy alto, también deberían buscar otra opción. ¿Cómo reconocer si uno está comiendo mucho azúcar? Es decir, ¿cómo reconocer si uno tiene la insulina alta? Bueno, la insulina en las mujeres provoca unos síntomas especiales. En las mujeres estimula en los ovarios la producción de testosterona, de hormona masculina. ¿Y qué le pasa a una mujer que tiene la testosterona muy alta? Tiene síntomas parecidos a los hombres. La testosterona alta hace que se le caiga el cabello como los hombres, se le ponga grasoso como los hombres, inclusive le pueden salir pelitos como los hombres, aumenta de peso en la grasa del abdomen como los hombres. Por culpa de comer azúcar, sube la insulina sube la testosterona
y a la mujer le sube tanto la testosterona que hasta algunas veces se ponen peleonas, como los hombres. Eso lo explica todo, ¿verdad? ¿Qué? Algunos de ustedes, yo conozco una mexicana que vivió hace un tiempo y que ella siempre decía que no pintaba sus sueños, que pintaba su realidad. Y ella tenía muchos pelitos y probablemente se le caía un poquito el cabello y tenía la testosterona tan alta que no pudo tener hijos. Tan alta tenía la testosterona que tuvo 3 abortos. ¿De quién estoy hablando? Exactamente. Y les voy a decir algo, ustedes tienen probablemente los mismos genes que Frida Kahlo. Así que, especialmente si alguien conoce a Dulce María, que creo que es sobrina de Frida Kahlo, tiene alguna relación, deben anunciarle que probablemente tiene la misma herencia genética, y si esa herencia genética, esa susceptibilidad, se mezcla con muchos azúcares, que seguro Diego Rivera le metía muchos azúcares a la pobre Frida, eso hace que tenga síntomas de hombre. Por ejemplo, la caída del cabello, cabello grasoso, pelitos, como Frida, aumento de la grasa del abdomen, como los hombres, y también cuando la insulina está muy alta, los ovarios no funcionan bien y pueden entonces tener problemas para quedar embarazados, y la insulina alta causa también abortos en la semana 9, justo en la semana que tuvo los abortos Frida. Para las mujeres es necesario que tengan todos estos síntomas, o se pueden confundir con algunas otras enfermedades combinadas, porque claro, no vaya de repente que alguien la única causa diga, "Chin, tengo la insulina". Claro, la única causa es cierto, es una buena pregunta. La única causa de cabello grasoso no es la insulina alta, la única causa de pelitos no es la insulina alta, pero es la causa más frecuente. O sea que es lo primero que se debe sospechar. Otro de los síntomas de tener la insulina alta, como les dije, son las verruguitas en el cuello y tener cerebro de gordo. Cerebro de gordo son las personas que se levantan en la mañana sin mucha hambre, pero en la tarde, a las 4 de la tarde, les provoca mucho comer dulces. Si a alguno de ustedes les pasa eso, entonces ese es el diagnóstico. Ustedes sufren de tener cerebro de gordo. La próxima diapositiva. Entonces, la parte más importante para poder controlar la insulina es controlar el cerebro de gordo. ¿Cómo se controla el cerebro de gordo? Quitando los alimentos que más aumentan el apetito y metiendo los alimentos que más quitan el apetito, que más quitan el hambre. Hay alimentos que aumentan el hambre y hay alimentos que lo quitan. Por supuesto, comer azúcar aumenta el apetito. Cuando uno tiene hambre y se come un pan, se come una galleta, a los 5 minutos tiene más hambre. Y puede pasar toda la tarde y toda la noche comiendo y no se le quita el hambre. En cambio, cuando uno come proteínas, el efecto de saciedad es mucho más potente. Y hay algunas proteínas más poderosas que otras para poder quitar el hambre. Tengo una duda. Sí, La manzana tiene mucha insulina. mucho azúcar. Y el azúcar sube la insulina en el cuerpo. La respuesta es que la manzana es intermedia. Hay algunas frutas que tienen más azúcar que la manzana y hay algunas frutas que son mucho mejores. Por ejemplo, el aguacate, el coco tienen muy poquitito azúcar. Esos son mejores opciones. Inclusive el tomate, que muchos de ustedes creerán que el tomate es un vegetal, el tomate es una fruta, también tiene mucho menos azúcar. Las fresas son mejores que la manzana. Los plátanos, alguien dijo plátanos. Los plátanos son excelentes porque aunque tienen azúcar, es un azúcar que no se absorbe mucho, así que también es una mejor opción que las manzanas. Puras buenas noticias hoy. Sí. Ya les voy a explicar la imagen. El café es excelente opción. El café también es uno de los buenos alimentos, mejora la acción de la insulina, previene la diabetes, así que pueden tomarse todo el café que quieran mientras no les quite el sueño la cafeína, pero sí pueden tomar café sin ningún problema
perfectamente. El té verde también es beneficioso, así que pueden tomar café y té verde sin ningún problema. Con respecto al café, ¿qué tan cierto es que evita que el calcio se absorba? ¿Qué? O sea, que absorba el calcio. Bueno, él me pregunta qué tan cierto es que si el café puede causar problemas en los huesos, osteoporosis, porque no deja que el calcio entre a los huesos. Es un mito totalmente. Pueden tomar café aún teniendo problemas en los huesos, aún teniendo osteoporosis, pueden tomarlo sin ningún problema. Ok, en esta tabla hay algunos alimentos, algunos que aumentan el apetito, que no quitan el hambre, y otros que sí quitan el hambre. Después de comerse, por ejemplo, unas palomitas de maíz, uno pasa como 2 horas sin hambre. Es uno de los mejores alimentos con azúcar, las palomitas de maíz. El plátano también es otra buena opción. O sea que son de los carbohidratos los menos malos. Pero después están las proteínas. Las proteínas son mucho más potentes para poder quitar el hambre. Cuando uno come carbohidratos, azúcar, como cereales, frutas inclusive, o comida chatarra, no se quita el apetito, no disminuye el hambre. En cambio, cuando come proteínas, tiene un efecto de saciedad mucho más largo, pasa más horas hasta que vuelva a sentir hambre. Por ejemplo, los quesos, los lácteos, el huevo, las carnes como el pescado, son excelentes opciones. Y hay una proteína que es por mucho la más potente de todas para poder quitar el hambre. Y es una pequeña parte de la leche. La leche tiene azúcar que es la lactosa. Cuando uno la quita, queda la grasa de la leche, que es la grasa saturada. Cuando la quita, queda leche deslactosada. La principal proteína de la vaca es una proteína que se llama caseína, que es una proteína buena, pero no es la que más fuerte, la más poderosa para quitar el hambre. La principal proteína de la leche humana, de la leche materna de los humanos, es una proteína que se llama whey. Proteína whey o también suero de leche. Esa proteína es muy poderosa para quitar el hambre. Cuando uno se come, por ejemplo, carne, huevos, uno puede pasar 3, 4 horas sin hambre y por eso son tan buenas las proteínas. Pero cuando se toma un concentrado de whey o de suero, pueden pasar 16 horas sin hambre. Es impresionante su efecto de producir saciedad. Así que es buena idea que todas las mañanas se tomen un batido de whey protein y eso les va a ayudar a que el resto del día van automáticamente, sin darse cuenta, a consumir 441 calorías menos, sin darse cuenta, simplemente porque van a tener menos hambre. Pero la capacidad de saciedad no está relacionada con la dificultad de la digestión de los alimentos. Negativo, totalmente negativo. No tiene nada que ver la facilidad para digerir un alimento. De hecho, no tiene nada que ver. Lo que determina la saciedad es en el estómago. Hay un punto que se encarga de producir las hormonas que llegan al cerebro y dicen, ya, no tenemos hambre, estamos llenos. Hay un punto encargado del hambre. Y hay algunas personas que por tener la insulina muy alta, se les daña ese punto que controla el apetito. Y una de las formas más importantes para restablecer la función de ese punto que controla el hambre del estómago es tomando suero de leche o whey protein. Sí. ¿Cuáles son los efectos de un consumo excesivo de proteína? Bueno, depende cuál proteína, porque es muy difícil consumir en exceso suero de leche, porque cuando tú te tomas 3 cucharadas, te va a quitar el hambre por el resto del día. Entonces, cuando tú no tienes hambre, tú no vas a comer en exceso. El problema es cuando uno come en exceso azúcar. Eso sí es fácil de lograrlo, porque mientras más azúcar comes, más hambre tienes. Antes se pensaba que las proteínas podrían afectar los riñones, pero después se descubrió que los riñones, la causa principal de problemas renales es la hipertensión y la diabetes. La hipertensión y la diabetes son 2 enfermedades relacionadas al consumo de azúcar. Entonces, realmente, especialmente el whey protein, va a ayudar a prevenir todos esos problemas. Pero todas las proteínas son buenas para poder quitar el hambre y por lo tanto adelgazar, que es una de las complicaciones más importantes. Sí. ¿Ese whey protein está relacionada con las proteínas, con los licuados para hacer ejercicio? Sí, sí,
los licuados para hacer ejercicio, hay licuados que son de proteína de soya, otros que son de caseína y muchos son de suero de leche de whey protein. Y estoy seguro que en México pueden encontrar varias marcas buenas que les puede servir. Hay algunas que están más orientadas para ganar músculos porque tienen mucha glutamina. Y hay algunas que están orientadas para adelgazar porque controlan el apetito porque tienen leucina. Pero todos los batidos de whey protein son excelentes para poder controlar el apetito. Obviamente, preferiblemente que sea sin azúcar. Y mejor que no tenga otras proteínas como proteína de soya, que no es ni de cerca tan poderosa para poder quitar el hambre como el whey protein. Y preferiblemente que no tenga creatina, aunque eso no es grave. Pero preferiblemente que no tenga azúcar es lo más importante. Por allá había una pregunta. Bueno, por lo que está diciendo, tomando esa proteína, bueno, para empezar, no sé si sea diario. ¿Es diario? Que si la puede tomar todos los días. No, o sea, ¿se toma diario o cada día? Sí, se la puede tomar. El momento más importante para tomárselo es en el desayuno sin sustituir las comidas. Se lo toman junto con el desayuno y cuando estén satisfechos en el desayuno deben comer un poco más, porque las proteínas del desayuno hacen que en el resto del día no tengan hambre. Y si en la tarde o en la noche tienen un poquito de hambre, un poquito de ansiedad, rápidamente se toman un batido de eso y esperan 8 minutos para que haga efecto. Y en 8 minutos no van a tener hambre. ¿Esa era la pregunta? Bueno, sí, esta era una parte, pero también lo que pasa es que, bueno, tengo algún tipo de contacto con personas que se dedican a ser naturistas y luego dan conferencias. Entonces ellos dicen que lo recomendable es comer cada 2, 3 horas porque se generan los jugos gástricos. No hay forma de detenerlo. Entonces no es como que cada 2, 3 horas tomas algo, sino que se esté comiendo fruta y todo eso. Claro, eso es una buena pregunta. Antes se pensaba que comer varias veces al día, porciones pequeñas, iba a mantener acelerado el metabolismo y eso era beneficioso para adelgazar. Yo mismo pensaba eso hasta hace un año. Ahora se sabe que no. Ahora se sabe que es mejor tener 3 comidas durante el día que pequeñas comidas varias veces al día. Es preferible comer 3 veces al día y especialmente es mejor evitar comer mucho en la noche y comer más en la mañana, que es el momento donde la insulina funciona mejor que en la noche. Cuando uno come en la mañana, así sea algo con azúcar, rápidamente la insulina lo sabe meter en los músculos y transformar en fuerza, en energía para el cerebro. En cambio, en la noche, la insulina ya no funciona tan bien y cuando uno come algo, más rápidamente se transforma en grasa. ¿Existe algún programa que lleve esta información al gobierno mexicano o los doctores en México ya están informados? Realmente no es que yo tengo privilegios y que esta información yo la puedo leer de revistas médicas que solamente yo las puedo leer. La puede leer cualquier médico en todas partes. Porque me viene a la mente de que, por ejemplo, muchos de los que estamos aquí no tenemos relación o no nos especializamos en el área médica. Claro. Y al momento de llevar esta información, me imagino el impacto que causaría y cómo reaccionarían las personas al saber que todo el tiempo, o incluso doctores han tenido esa información y dicen, Sí. ¿cómo tú siendo un alumno del área de enseñanza me vas a decir que un jugo? No, bueno, ya lo del jugo, ya eso no hay ninguna especialista que lo duda. O sea, ya eso no es tan nuevo, pues. De hecho, hace poco más de un año, el gobierno de Estados Unidos modificó el plato de comida que estaba basado en la pirámide nutricional y ahora es un plato totalmente diferente donde disminuyó mucho el consumo de cereales, el consumo de azúcar, aumentó la cantidad de proteínas y lo modificó totalmente basado en los nuevos estudios. O sea que yo creo que también el gobierno de México también va a hacer esfuerzos para renovar, para mejorar sus consejos. Y ya lo está haciendo, yo lo sé que ya lo está haciendo. Bueno, no sé si lo voy a mencionar más adelante, pero me gustaría saber cuál es su postura ante los alimentos transgénicos. Mira, somos 7 billones de personas en el mundo. No hay forma de cultivar suficiente comida para alimentar a tantas personas. Y además te voy a contar una cosa. Yo
yo no le tengo miedo a las innovaciones. Es normal que todo el mundo le tenga miedo a innovar, pero yo no, a mí me encantan las innovaciones. Y los alimentos transgénicos lo que tienen es la innovación de que hacen que los alimentos necesiten menos insecticidas para que la plaga no se los coma. Necesiten menos agua para que crezcan. Así que los alimentos transgénicos son un avance de la ciencia que todos deberíamos recibir con los brazos abiertos para que los alimentos sean más baratos, para que los alimentos sean más sanos porque tienen menos insecticidas y porque los alimentos utilicen menos agua y entonces haya que gastar menos agua para cultivarlo. O sea que no le tengan miedo a los alimentos transgénicos, tenganle miedo al azúcar, pero no a los alimentos transgénicos. Del maíz Monsanto en mutaciones genéticas. Sí, de hecho todas esas mutaciones genéticas que están haciendo algunas compañías son mutaciones genéticas que ya los granjeros las hacen espontáneamente. Cuando ellos cruzan dos plantas que a ellos les creció bien, nace una planta que es mejor a la planta que les creció mal. Eso es un alimento transgénico. Ya se están consumiendo los alimentos transgénicos. Las bananas, los plátanos, todas las frutas que comemos hoy en día no son las que se comían hace 10.000 millones de años. Son las que los granjeros han seleccionado porque crecen mejor y eso ya ha modificado los genes de esas frutas, de esos alimentos para que ya son diferentes. Eso es un alimento transgénico. O sea que cuando uno hace un transgénico, uno se imagina un tomate con patas y con ojos. No, es simplemente un tomate que no necesita tanto insecticida para crecer, no necesita tanta agua para crecer y es más barato para cultivar y por lo tanto tiene muchas ventajas. Obviamente hay que estar pendiente porque si es un alimento que los mosquitos no pueden consumir esa fruta, se va a alterar la cantidad de mosquitos y eso puede traer otras consecuencias. Entonces hay que hacerlo con ciencia, con estudios, pero hay que estar preparados para poder aprovechar los avances de la ciencia. ¿Qué piensa de las dietas que restringen la cantidad de carbohidratos? Por ejemplo, la Atkins, que está basado nada más en comer pura proteína. No, la Atkins está basada en comer pura grasa. Sí. Por eso me hiciste dos preguntas. ¿Qué pienso de las dietas que están basadas en no comer carbohidratos? Como te imaginas, según los estudios, comer carbohidratos es lo que engorda. Y todos consumimos una cantidad de carbohidratos mucho más alta de la que necesitamos. Por lo tanto, no es necesario, como la dieta Atkins, eliminar totalmente los carbohidratos, pero cuando uno se entera que un jugo tiene 10 cucharadas de azúcar, solamente con quitar ese jugo ya está disminuyendo una cantidad sustancial, la cantidad de azúcar que uno consume y por lo tanto es más fácil bajar de peso. No es necesario, como la dieta Atkins, llegar a producir cetosis, que es lo que ellos tratan de hacer para poder adelgazar y yo creo que no es recomendable, pero las dietas donde, ¿cuál es mejor? Las dietas en donde se eliminan los carbohidratos o las dietas de pasar hambre comiendo solamente cereales integrales, mucho mejor son las que eliminan los carbohidratos. Pero no es necesario llegar hasta ese extremo. ¿Qué opino sobre las dietas como Atkins, donde se comen pura grasa para producir cetosis? Creo que es muy difícil de llevar y creo que no es la forma natural del cuerpo humano para vivir. En vez de vivir con cuerpos cetónicos, es suficiente con disminuir la cantidad de carbohidratos sin llegar hasta ese límite. Eso. Bueno, entonces ya saben, hay algunos alimentos que quitan el hambre y otros alimentos que aumentan el apetito. Coman más proteína, pueden comer huevos, pescados, carnes. La proteína de soya no es suficientemente potente para poder quitar el hambre. Esa es de las proteínas la menos mejor. La que es mucho mejor es las proteínas como las carnes, el huevo. Y si es whey protein, mejor todavía. La siguiente diapositiva. Y otra parte muy importante es el desayuno. Para poder curar el cerebro de gordo,
hay que desayunar aunque no les provoque. A las personas que tienen cerebro gordo, recuérdense que se levantan sin hambre y con tomarse un juguito de naranja llegan al almuerzo y no les provoca, pero en la cena es cuando sienten más apetito. En cambio, aquellos sortarios que tienen cerebro de flaco, se les olvida cenar y en la mañana se comen tremendo desayuno, bien grande. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, tratar de que cuando en el desayuno estén satisfechos, deben comer un poco más para que en el resto del día no tengan hambre. Y el desayuno ideal debe tener proteínas, carnes, pescados, quesos también puede ser una buena opción, algún carbohidrato, pero no en exceso. ¿Y cuál carbohidrato yo les recomiendo a mis pacientes? Cualquier carbohidrato. Si es uno de los carbohidratos que menos sube el azúcar, es un poco mejor, pero preferiblemente que sea un carbohidrato que más les dé placer, porque realmente comer azúcar es uno de los placeres más grandes de la vida, eso no hay ninguna duda. Entonces, en vez de eliminar la comida chatarra para siempre, en vez de eliminar la torta, los helados, las pizzas, la pasta, lo que más le provoca, yo quiero que ustedes se lo comen en el desayuno, porque en ese momento no van a comerse la torta entera, sino que se van a comer una porción, y en ese momento la insulina funciona bien y no les va a provocar en la tarde o en la noche. Entonces, los invito a que los que quieran adelgazar y quitarse la adicción al pan, a los cereales, a las tortas, a los dulces, se los pueden comer en el desayuno como postre después de haberse comido las proteínas. Pero deben comer abundantemente proteínas para que en la tarde o en la noche no les provoque, no tengan esos ataques de ansiedad que son los que realmente engordan. La siguiente diapositiva. Otra cosa, especialmente para las mujeres, también hay medicamentos que engordan. Por ejemplo, la glucosamina, que es algo que se toman algunas, especialmente las personas mayores de 30 años, cuando tienen dolores de rodilla, eso engorda. Pero las mujeres que toman pastillas anticonceptivas, también es un medicamento que engorda y, según los estudios, mucho más seguro, no engorda y más fácil de que sea reversible son el dispositivo intrauterino. Especialmente cuando uno tiene nada más 20 años y quiere tener bebés dentro de 8 años, tomar pastillas anticonceptivas durante 5, 10 años van a engordar. Es muy probable que vayan a engordar. Así que es mejor utilizar un dispositivo intrauterino y se olvidan de todos los problemas, de que si le va a engordar y todo eso. Y además es más seguro, más eficaz, más recomendable y más barato que tomar pastilla anticonceptiva por 5 o 10 años. Otra cosa muy importante y para terminar, uno de los factores que más engorda. Levantarse en la mitad de la noche y revisar Facebook, Twitter, mirar la luz del celular, de la pantalla del celular, altera las hormonas de una forma que causa diabetes, causa depresión y causa que aumente de peso y empeora la acción de la insulina. Así que traten de nunca revisar el celular en mitad de la madrugada. Si se van a parar al baño a hacer pipí, háganlo a oscuras, apunten a oscuras, pero no prendan la luz del baño. Tampoco duerman con el televisor prendido, porque recuérdense que nuestros genes son los mismos genes de hace millones de años y la luz solamente tiene unos pocos cientos de años, la electricidad. Entonces, no causen problemas hormonales graves al alterar el ritmo hormonal del cuerpo por ponerse una pantalla en el celular. De todas maneras, especialmente la luz azul es la peor de todas. Esa es la que más baja la melatonina y hay aplicaciones para el celular que quitan esa parte azul y se pone un filtro rojo que el cuerpo no reconoce como el amanecer, que es lo que sucede cuando el cerebro ve la luz azul. Esa luz roja es menos grave y les recomiendo una aplicación bien buena que se llama Ni una dieta más, que les va a ayudar a que en la noche puedan revisar el celular y sin que sea catastrófico, pero preferiblemente no lo revisen. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna otra duda, sí. Gracias.
Un placer haberle dado tantas buenas noticias a ustedes. ¿Dónde podremos abundar toda esta información que nos ha brindado? Mencionó varios hallazgos científicos, estudios de las universidades, para informarnos más y poder tener más visión de los hábitos que deberíamos o no deberíamos de... Yo conozco un doctor muy bueno que hizo una aplicación que les ayuda a aprender todo esto, y la aplicación se llama Ni una dieta más, y esa aplicación es gratis y les va a ayudar a aprender de todo esto. Bueno, en cualquier biblioteca se tiene acceso a todos esos estudios, o sea, pero tiene un lenguaje para médicos, un lenguaje para especialistas, pero en cualquier biblioteca del mundo lo puedes encontrar, e inclusive en Google lo puedes buscar y sin tener que ir a una biblioteca lo puedes buscar toda esa información. Hay una parte de Google que pocos conocen que se llama Google Academics, creo. Bueno, ustedes son estudiantes, así que ustedes sí lo conocen. Ahí pueden entonces accesar a libros y a revistas médicas totalmente gratis y que cualquier persona puede accesar sin pagar ni nada. Sí. Bueno, también quería preguntar eso sobre la fuente de información, porque, bueno, mi papá es médico y realmente me encantaría decirle dónde puede encontrar esto, en qué él indagar. Sí, en Google Academics pueden encontrar todo eso. Okay. Y tengo una perdón. duda, respecto a los aceites vegetales que comentaba. Sí. No sé si puede abundar un poco, no es sobre el tema de obesidad, es sobre el tema de cáncer. Prohíben usar, bueno, no prohíben, sino restringen un poco el uso de, por ejemplo, de comer cacahuates, nueces, por lo mismo, porque eso hace como que se sea más propenso a desarrollar. Bueno, ¿se acuerdan cuando yo les dije que el cacao, la mantequilla eran grasas buenas? Me faltó decir que las nueces, los cacahuates, todo eso también son grasas buenas. Eso van a ayudar. Y ¿se acuerdan cuando yo les dije que la insulina estimulaba el crecimiento de todo, inclusive que salían verruguitas cuando la insulina estaba muy grande porque estimulaba demasiado el crecimiento? Bueno, el cáncer es eso. El cáncer es cuando por adentro hay algo que estimula demasiado el crecimiento y entonces un tumor pierde el control y empieza a crecer más de tiempo. La insulina, si tú comes menos cantidad de azúcar, vas a sufrir menos de cáncer. Y los cacahuates no tienen azúcar, así que pueden comerlos sin ningún problema. Sí lo pueden comer. Tengo dos preguntas. La primera es sobre la relación que tienen los alimentos, o sobre todo los lácteos, con el problema dermatológico de acné. Y la segunda es si usted recomienda alguna leche en particular, deslactosada o descremada, ¿cuál recomendaría? Buenísimas las dos preguntas. ¿Cómo? La leche de almendras. La leche de almendras realmente es casi agua, porque solamente todo un galón de leche de almendras solamente tiene 4 almendras. Así que realmente es agua. No es mala, porque el agua es buena, pero no es buena. Ya va, déjame. Él preguntó sobre el aceite de coco y es excelente. Ella preguntó sobre la relación de los lácteos con el acné. El acné es el resultado de tener mucha testosterona. El acné en las mujeres. Es el resultado de tener la cara grasosa por tener mucha testosterona. Y los lácteos no estimulan la testosterona tanto como los azúcares. Entonces, la leche, todo eso, el chocolate oscuro no causa acné. ¿Cuál leche yo recomiendo? Si la deslactosada, la descremada, la leche completa. Porque la grasa de la leche no es mala. En cambio, cuando, por ejemplo, uno le quita la leche, le quita la grasa a la leche, se queda con las proteínas, que son buenas, y con el azúcar. Entonces, la leche descremada es un poquito peor, o sea, no es tan buena como la leche completa. Lo que sí quiero que sepan es que la leche deslactosada tiene la lactosa, pero partida en 2. O sea que la leche deslactosada, aunque la lactosa es el azúcar de la leche deslactosada sí tiene azúcar, pero no tiene lactosa porque la lactosa ha sido partida en 2 para que sea fácil de digerirla. Pero tiene la misma cantidad de azúcar que la leche con lactosa. En cambio, la leche descremada sí no tiene grasa. Esa sí se le quita en la grasa. Perdona. Cuando estabas hablando de esta parte en materia de innovación y consumo de transgénicos, Sí. sé que no es el tema, pero también hay que dejarlo como claro, ¿no? Algunas personas creo que también tenemos
tiene nada que ver con una cosa de alimentación, pero por decir, la FAO ha hecho recomendaciones de dejar el consumo en materia de transgénicos, y hay muchos estudios en materia de ello que dicen que, o sea, los transgénicos realmente hacen daño y si están certificados. A mí también me preocupa mucho cuando las personas hablan de los transgénicos y las personas están bien las innovaciones, pero también está comprobado que ha generado como una gran desigualdad, y también hay una tendencia increíble en el mundo que por si está creciendo aquí a 500% la producción de productos orgánicos en el Perú. Entonces es como algo incorrecto cuando dicen que es probado. Ajá, y hablando de ello, bueno, yo quiero complementar su información. Es que, por ejemplo, hay varios organismos, por ejemplo, PRIM y LAMBE, que han dicho que encontraron dos tendencias en esos estudios científicos, ¿no? Dicen que, por ejemplo, los científicos independientes encontraron los posibles, muchos posibles efectos de los alimentos transgénicos en las personas. Y, por ejemplo, los estudios que son financiados por industrias biotecnológicas no encuentran ningún efecto. Entonces, bueno, claro, nada más para decir, por qué, bueno, ¿dónde usted encontró esa información o quién lo financió? No, a mí no me... Ah, al estudio, sí. Ojalá me financiaran a mí. No, yo te entendí. Claro. Mira, para eso es la ciencia. Cuando el estudio ve que, porque no se puede hablar de los alimentos transgénicos así en general, sino que cada uno se tiene que evaluar. Si en algún estudio se encontró que un alimento transgénico causa alguna modificación, ese alimento no se debe utilizar. Pero lo que no quiero que pienses es que los alimentos transgénicos en general son malos, porque ya los alimentos que tú estás comiendo son genéticamente diferentes, o sea, transgénicamente diferentes. Transgénico es que se modificaron los genes. Cuando un agricultor selecciona las manzanas que le crecen mejor y no utiliza los cultivos de las manzanas que no crecen bien, eso es un alimento transgénico. Utilizar los genes que más te convienen. Si utilizas unos genes que no necesitan tanta agua, que no necesitan insecticidas, todo eso, gracias a que tienes una tecnología más poderosa, eso también es alimentos transgénicos. Pero tú tienes razón, si algún estudio encontró que un alimento transgénico causa alguna alteración, ese alimento transgénico no debe ser utilizado. No es que yo quiera utilizarlos todos hasta los que demuestren ser perjudiciales. La ciencia es así. Si hay algunos que son perjudiciales, ese no se utiliza. Si hay algunos que no tienen ningún efecto, ese se utiliza. Pero lo que quiero que ya sepas es que todos los alimentos que consumes han sido modificados gracias a los agricultores durante los miles de años que tiene la agricultura. Sí. ¿Existen programas o algún proyecto que oriente a los consumidores a elegir los productos correctos? O sea, luego ocurre que mucha gente compra los productos y ni siquiera sabe lo que contiene y los daños que pueden provocar en el organismo. No solo eso, sino que las tablas nutricionales son súper complicadas de entender. Es muy difícil entender una tabla nutricional. Realmente es una excelente pregunta, y no solo que no existe una forma de identificar bien cuáles son los alimentos que más azúcar tienen y los que menos azúcar tienen, sino que hay algo peor, y que en México da pena lo que está pasando. En ningún país del mundo la gente tiene que caminar un pasillo de 50 metros para pagar en la caja registradora. Tienen que caminar un pasillo donde a los dos lados tienes dos paredes de comida chatarra. Eso no existe en ningún otro país. Aquí en la caja para pagar tienes la comida chatarra al alcance de la mano de los niños, lo cual es horrible. Pero en México tienes un pasillo completo que tienes que recorrer con dos paredes de comida chatarra a los lados. Eso es inaceptable, y eso es mucho peor, porque, bueno, que tú tengas que escoger y todo eso requiere algún esfuerzo, pero cuando tú tienes dos paredes a los lados de comida chatarra, es inevitable, porque cuando yo voy con mi hijo al automercado, yo evito los pasillos donde venden las chucherías, pero si al final tengo que pasar por un pasillo tan largo de tanta chatarra, es inevitable, entonces creo que identificar los alimentos con menos azúcar o los alimentos sanos es muy importante,
Pero hay otros pasos súper sencillos, súper poco controversiales, que son más importantes, como por ejemplo, que no sea legal vender comida chatarra en la caja para pagar, porque hace muy difícil la pelea. Hablando justamente de eso, yo tengo una duda, por ejemplo, con los alimentos que se sabe que son cancerígenos por los compuestos que tienen, como glutamato monosódico, ¿por qué no han sido prohibidos? ¿Qué se siguen entendiendo? Bueno, sí, hay algunos alimentos que aumentan el chance de sufrir cáncer, pero el glutamato monosódico es un ingrediente que hace que tengan mucho sabor los alimentos. Y realmente no es peligroso, y ni hablar que no es tan peligroso como el azúcar. Ah, claro, bueno, es que lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el problema? Que el azúcar es natural. El azúcar es natural, entonces, y el azúcar es necesario, pero en mucha menor cantidad. Entonces, tú no puedes prohibir algo que es necesario, como el azúcar, pero en menor cantidad. Entonces, es difícil de prohibirlo. Claro, siempre va a salir, por ejemplo, Coca-Cola diciendo, consumir azúcar es malo, pero hay que consumirlo, y si se hace ejercicio, no te pasa nada malo. Pero si uno consume poco azúcar, es cierto, y ellos tienen razón, no te pasa nada malo. El problema es que si tú te tomas un Gatorade cuando estás oyendo una charla, el Gatorade tiene una cantidad de azúcar muy alta. Y también hay otro problema. Yo no sé si ustedes han visto fotos, pero hace 10 años, cuando uno iba al cine, a uno nos daban una bolsita pequeña de palomitas de maíz. Ahora es un tobo. Y eso es el otro problema. La cantidad el aumento de las porciones es absurdo, es gigantesco. Entonces, ese es el otro problema. Si uno consume poquito azúcar, excelente. Pero si uno come mucho azúcar, es un grave problema. De paso, eso también tiene que ayudarlos. Cuando ustedes vean que un alimento dice natural, debe hacerlos sospechar que el primer ingrediente es azúcar. Cuando vean que en la etiqueta dice 100% natural, sospechen que el primer ingrediente es azúcar. Bueno, para empezar, los que son veganos, o sea, los que no consumen carne de ningún tipo, ni huevos, ni lácteos, deben tomar vitaminas en pastillas, porque hay más de 10 minerales o vitaminas que solamente se encuentran en productos animales. O sea que ser vegetariano no es sano, porque hay vitaminas que solamente están presentes en huevos, pescados, carnes, lácteos. Así que los vegetarianos, para estar sanos, tienen que tomar pastillas con, por ejemplo, vitamina B12. Y aún los vegetarianos que toman pastillas con vitamina B12 no logran reemplazar la buena vitamina B12 que está en los alimentos animales. Y no solamente tener deficiencia de vitamina B12 causa problemas cerebrales en la sangre gravísimos y que son irremediables, que no se pueden recuperar. Una vez que uno tiene deficiencia de vitamina B12 por un tiempo prolongado y vuelve otra vez a comer carne, no se recuperan los daños cerebrales que causa. Sí, tú. No, no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto. Con el tiempo, por lo que hemos estado comiendo, nos han empezado a desarrollar colmillos. Pero incluso nosotros no podemos desgarrar, no somos carnívoros porque no podemos desgarrar la carne. Incluso si nos comemos la carne cruda nos hace daño porque nuestro estómago no tiene las enzimas para componerla, necesitamos cocerla. Te voy a decir, los humanos son uno de los que tienen el intestino más largo de todos los animales. Pero te voy a decir otra cosa más importante. Los humanos son los únicos animales que tienen un cerebro tan poderoso. Y la única forma
de llegarle al cerebro la cantidad de nutrientes que necesita es con carne. Ningún animal, o sea, es la única razón por la cual necesitamos comer carne. Y de hecho, el cerebro es casi todo está hecho de mantequilla. Ese es el ingrediente principal del cerebro. Y el cerebro consume más calorías, más nutrientes que todos los músculos juntos del cuerpo. O sea que una persona, ¿por qué una vaca necesita comer todo el día? Porque la cantidad de nutrientes que está en el pasto no es suficiente para nutrirla a ella. Y ella no tiene un cerebro como el nuestro que consume tanta energía. Entonces, la única forma de tener un cerebro con suficiente energía es dándole suficiente energía. Y los vegetales son muy sanos, pero no tienen suficientes nutrientes, especialmente para los cerebros de los humanos, que necesitan el consumo de carnes y de alimentos animales. Pero además, nuestro intestino, por ser tan largo, es el único que es capaz de absorber todos los nutrientes de las carnes. Gracias a ustedes. Una dieta más, pueden bajar la aplicación, es gratis en sus teléfonos, sus iPads. Fue muy interesante la plática, nos informó mucho. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estuvo chévere, ¿verdad? De todas maneras, si quieres, déjame concluirlo. Yo quiero que como mexicanos se sientan súper orgullosos porque entre la COFEPRIS y la Secretaría de Salud realmente están haciendo un esfuerzo científicamente valioso para ayudarlos a los mexicanos, y quizás no se ha hecho tan rápido, pero yo sí creo que deberían estar orgullosos porque pocos países tienen un gobierno serio que se dedica a atender y que quiere ayudar a su población, especialmente en Latinoamérica. Tenemos gobiernos que no son tan serios, y yo estoy seguro que pueden tener gobiernos mejores, pero actualmente la COFEPRIS y la Secretaría de Salud realmente son excelentes. Gracias. Sí.